Ok. Ok, ahora sí estamos grabando. Buenos Bien, días. buenos días. Bueno, agradecerle al doctor Rodrigo Mora que a pesar de que está, bueno, no, que muy dichosamente está representando toda su investigación en Alemania y especializándose en otras ramas de esta investigación que es tan compleja, ¿verdad? Y que estamos empezando a desglosar. Entonces, bueno, este sería el espacio del metacoloquio en bioestadística y pues hoy tenemos el tema de biología de sistemas, explicado con el doctor Rodrigo Mora. Y bueno, el título de esta charla, que lo tengo por acá, pero bueno, acá está, sí. El título sería Application of Systems Biology to the Study of Gene Dosage Compensation in Cancer. Entonces, en la sesión anterior creo que empezamos a definir sobre todo lo que era el concepto de biología de sistemas y hablamos un poco de las complejidades y las diferentes metodologías que se emplean actualmente para hacer análisis en este tipo de conceptos. Entonces, que ya estamos integrando diferentes niveles o diferentes dimensiones de información. Y el día de hoy entonces ya vamos a entrar como la aplicación al estudio del cáncer en específico, ¿verdad? Como una condición del cuerpo específica, ¿verdad? Que tiene sus condiciones que son las que estamos desglosando en este espacio. Entonces, bueno, agradecerles a quienes estén sintonizados con esta charla y adelante, Rodrigo. Muchísimas gracias, Muchas Elena. gracias. Y de nuevo. Y bueno, como mencionaste, esto es continuación de la charla anterior donde se habló básicamente de esta disciplina llamada Systems Biology, donde hablamos de todo, bueno, muchos de los detalles ya de cómo crear modelos matemáticos, cómo estudiarlos, pero el resumen es esto, como para ponernos en contacto, en contexto. Tenemos una hipótesis, ¿verdad? De un sistema biológico que pensamos que funciona de una forma, y eso, entonces, a partir de esa hipótesis, vamos a generar un modelo matemático. Es básicamente método científico, pero con una hipótesis tan compleja que requiere un método matemático para ser expresada. Y luego acá vamos a hacer un primer ajuste a unos datos experimentales y de una manera iterativa vamos a ir refinando esa hipótesis inicial, ese modelo inicial, hasta obtener un modelo que sea capaz de describir los datos y luego utilizar este modelo para otras cosas, ¿verdad? Eso es como ya la ventaja que tiene sobre otras disciplinas, tal vez esto de biología de sistemas, que es que nos permite hacer simulaciones, hacer nuevas predicciones, análisis ya particulares, que nos va a permitir pues, desarrollar nuevos experimentos, generar nuevos datos experimentales y llegamos a este otro loop de iteraciones también donde podemos reincorporar esos datos en este pipeline, digamos, en este modelo, para poder ajustarlos y obtener más conocimiento y tratar de esa forma de avanzar, acelerar un poco el descubrimiento del funcionamiento de los sistemas biológicos y también, por supuesto, evitar mucho la parte experimental, ¿verdad? Que a veces es monumental pensar en experimentos, como vamos a contar ahora, que se puede ahorrar uno mucho tiempo y también recursos o incluso animales, ¿verdad? De laboratorio, haciendo esos modelos matemáticos para pues, definir más, con más precisión, cuál puede ser un experimento más adecuado para trabajar en el laboratorio. Bien, entonces, como mencionamos, la aplicación que vamos a ver desde el día de hoy tiene que ver con el tema que vamos a contarles de inmediato, llamado compensación de dosis génica en cáncer anal. Primero quiero empezar pues sacando estas figuras, ¿verdad? De acá que son súper famosas, ¿verdad? De los famosos cáncer hallmarks, que son una forma de estudiar el cáncer, de conceptualizarlo, dividir su estudio en disciplinas. Y aquí quiero llamar la atención a una de estas, que es de la inestabilidad genómica y mutación.
Esta, junto a la inflamación, se consideran lo que llamamos enabling characteristics, ¿verdad? Son como características que le permiten, pues, al cáncer desarrollar los otros, ¿no? Y bien, entonces hay varios tipos de inestabilidad en cuanto al genoma y los genes, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos las mutaciones, ¿verdad? Las mutaciones que derivan en la progresión del cáncer. Y tenemos aquí dos tipos de mutaciones, lo que llamamos driver mutations, ¿verdad? O conductoras, que son los que nos permiten, pues, tener a la célula una capacidad de adaptarse y de evolucionar, por ejemplo, pasando de un ecosistema confinado a uno difuso, o de formar metástasis, o de escapar de la terapia, o producir recurrencia, ¿verdad? Y las que están a la par, que van junto con esas, que no tienen una función en ese momento, llamamos passenger mutations, pasajeras, pero que podrían tener luego adquirir capacidad de ser conductoras, ¿verdad? Dependiendo de las presiones selectivas que hay. Entonces, esto se da a nivel de secuencias individuales. Pero también tenemos el otro fenómeno, que es ya el fenómeno macro, un poco más macro, que es la inestabilidad genómica a nivel cariotípica. El cariotipo es el conjunto de cromosomas que definen a un ser vivo, ¿verdad? Los cromosomas son estos paquetes que contienen la cromatina, que contiene el ADN y toda la información genética, además de proteínas, son las que protegen ese material genético. Y eso ya se ha observado desde hace muchos años, ¿verdad? Ya más de 100 años, donde habiendo un número normal de cromosomas, ¿verdad? Por ejemplo, en los seres humanos tenemos un número normal de 46 cromosomas, ¿verdad? Dos pares de cada tipo de cromosoma. Y en las células de cáncer habían, pues, alteraciones que llevaban a números diferentes, como un 59 cromosomas, donde podían haber aumento en el número de cromosomas o también translocaciones que nos producen como estos patrones, ¿verdad? De diferentes cromosomas combinados o pérdidas completas, ¿verdad? Y un montón de diferentes tipos de alteraciones en este cariotipo, ¿verdad? Hace más de 100 años, un científico llamado Hansemann empezó a ver que en los cánceres epiteliales había mitosis asimétricas, ¿verdad? Es decir, cuando las células se separaban, teníamos entonces cromosomas en las dos células hijas que podían tener una célula menos y otra célula más, y también, y que eso entonces pues producía, era parte de las alteraciones en cáncer, probablemente, después de los primeros en postular eso. También Theodore Boveri, ¿verdad? Él evidenció aneuploidía, que es este cambio en el cariotipo, que esto puede generar fenotipos normales en erizos de mar en desarrollo, ¿verdad? Y estos dos, pues, en conjunto, ¿verdad? Especialmente Boveri al final, pues hizo una publicación acá, ¿verdad? Que se llama Surfrage del Stern Malignant Tumores, ¿verdad? En la pregunta de la formación de tumores malignos. Y básicamente empiezan a proponer que la neoploidía, ¿verdad? Es, pues, la causa del cáncer, ¿verdad? Entonces, este desorden de los cromosomas tiene una causa de cáncer. Otros grupos entonces han seguido con estas hipótesis, ¿verdad? Que eso tiene más de 100 años. Y se ha postulado toda una hipótesis especialmente dirigida por el grupo de Peter Duesberg, ¿verdad? Donde se menciona que una célula normal, pues, va a empezar a formar, a ser afectada por carcinógenos que pueden ser aneuploidógenos, incluso no mutágenos, y que esto es lo que inicia el cáncer, ¿verdad? Donde tenemos un cariotipo inestable y después esto va evolucionando, ¿verdad? Y lleva cada vez a la aparición de aneuploidías letales. Esto ha sido toda una controversia en la comunidad científica, ¿verdad? Y se han presentado entonces dos hipótesis alternativas de la carcinogénesis, ¿verdad? Entonces hay como todo un conflicto entre estos dos grupos de investigadores. Por un lado tenemos los que dicen que no, que son los genes, ¿verdad? Nada más los genes, como los oncogenes, los supresores de tumores que están alterados y que llevan entonces a producir el cáncer. Entonces vean este trabajo de acá, dirigido por Robert Weinberg, que es este señor de los hallmarks de cáncer precisamente. Ellos claman que haber creado líneas celulares o células de cáncer in vitro
agregando a las células normales ciertos elementos genéticos. En estos elementos genéticos están incluidos algunos de estos oncogenes y otras proteínas virales también oncogénicas o incluso que inmortaliza las células, y con una combinación de ellas logran tener unas células que se vuelven inmortales en el laboratorio, ¿verdad? Entonces ellos dicen, no, lo que inicia el cáncer son los oncogenes, son estos genes que están alterados, oncogenes o células de tumores. Y por otro lado, entonces llega el grupo de Duisberg, ¿verdad? Peter Duisberg, repite exactamente los mismos experimentos, ¿verdad? Y pone aquí, porque ese sí es un peleón, Aneuploid versus Gene Mutation Hypothesis of Cancer, ¿verdad? Y entonces repiten los experimentos y ellos ven que en estadios muy tempranos, luego de agregar eso, lo que hacen estas proteínas es producir, de hecho, aneuploidía, ¿verdad? Entonces se produce esta aneuploidía y luego se hace la inmortalización de esas líneas celulares, ¿verdad? Entonces se vuelven esas células transformadas, pero esto que decía que solo eran mutaciones, entonces dicen que no, que es por aneuploidía. Entonces ahí ha seguido bastante el conflicto entre las disciplinas. Y sin embargo, la mayoría de investigadores o de investigadores en cáncer específicamente ha abandonado la hipótesis de la aneuploidía a favor de la mutación genética. Y las razones para esto, pues son estas que están acá. Primero, no se ha encontrado una aneuploidía específica del cáncer, ¿verdad? Sino que se le dice que la aneuploidía es una confusing plethora of karyotypes. Luego, que la aneuploidía ha sido encontrada en células no cancerosas, ¿verdad? Por ejemplo, el síndrome de Down, que como sabemos es una trisomía, ¿verdad? Del cromosoma 21. También en células preneoplásticas o en células que están envejecidas. Ok, entonces, perdón, okay. Además, algunos estudios raros, ¿verdad? O sea, muy poco frecuentes se han visto eh, que se han encontrado cánceres que son diploides, ¿verdad? Hoy en día sabemos que esos cánceres que son muy diploides, o sea, muy cercanos al diploide, es correcto para cánceres producto de retrovirus, pero el retrovirus que transforma las células y que, por lo tanto, no requieren esta nuclearización para que las células se inmortalicen. Y sí, es cierto, esta es, por ejemplo, un esquema de un cariotipo, ¿verdad? Vean todos para cada tumor, ¿verdad? Se dice aneuploide, 23, X, Y, ¿verdad? Todo el montón de alteraciones que hay acá, ¿verdad? Es al final una plétora confusa. Ahora, Rodrigo, cómo se dime. leen eh, toda esa línea, digamos? ¿La podrías qué es lo que significa cada una de esas? Como un Y ejemplo, ¿verdad? Para entender esa nomenclatura. sí, vamos a ver una que sea así como clara. Eh, yo no sé leer muy bien estos carotipos, pero sí son como, muchas veces cuando ponen así, es que para estos cromosomas tienen Ok. tres, ¿verdad? Este uno, entre paréntesis, no lo sé. Eso Eh, debería estar especificado en algún lado y del sí, artículo. como estándar, ¿verdad? Por ejemplo, aquí este 3Q más, ¿verdad? Que hay una amplificación del 3Q. Ah, eh, ok. esta parte es diploide, la otra no, ¿verdad? Entonces, esas Ah. son como alteraciones, como un reporte característico normal, ¿verdad? Pero ahora, digamos, ya casi no se usa esto porque ahora más bien la gente ve las variaciones en el número de copias, que es lo que vamos a ver más adelante, que es mucho más complejo. Pero esto sí es como más macro, ¿verdad? Y lo hacen poquitas células, como para ver entonces como ciertos como eh, alteraciones comunes, ¿verdad? Pero alteraciones son muy frecuentes y son muy heterogéneas. Entonces, por ejemplo, si vos agarras 10 células, pues puede que veas 10 cosas diferentes, ¿verdad? A veces. Entonces, Claro. ahora, ¿verdad? Eso es también el problema. Ok, y después vamos a ver también cómo eso varía, puede ser heterogéneo. Bien, entonces, independientemente de estas dos hipótesis de cáncer, ¿verdad?
ya sea que se inicie por medio de mutaciones y lleva inestabilidad genómica, y esto lleva a cáncer, o se inicialice por agentes aneuploidógenos o alguna alteración de una proteína de estas virales que producen aneuploidía, y se lleva a inestabilidad genómica, y esto lleva a la activación de un fenotipo mutador y que llega a cáncer, independientemente de la vía que se tome, por decirlo así, tenemos aneuploidía en el 90% de los tumores sólidos y un 75% de los cánceres hematológicos. Entonces es un hallmark de cáncer también, ¿verdad? O sea, está muy presentemente, muy frecuentemente presente en el cáncer. Bien, esta es una de las alteraciones que quería como llamar la atención, digamos, muy frecuentes. Esto le llamaba el famoso cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Como para mostrar un ejemplo de ese tipo de cosas. Esto es súper interesante porque es una translocación, ¿verdad? Se da una translocación, o sea, que hay una parte del cromosoma 9, ¿verdad? Que se intercambia con el cromosoma 22 y al final obtenemos esto, ¿verdad? Un cromosoma 22 con una partecita 9 y un cromosoma 22, perdón, cromosoma 9 con parte del 22 y también lo contrario, ¿verdad? En este, quedó acá, ¿verdad? En este cromosoma 22 con una parte del 9, tenemos entonces que esto se da de forma tal que hay dos genes que quedan unidos, el BCR y el ABL, ¿verdad? Resulta que esos producen una proteína, que es una proteína quinasa, que es capaz de fosforilizar y dar señales de proliferación a las células, que, eh, que fue, bueno, que es lo que se conoce como cromosoma Filadelfia, ¿verdad? Y contra esta alteración fue que se desarrolló la primera droga blanco dirigida, ¿verdad? Que es el imatinib, o con su nombre comercial original, el Gleevec, que fue la primera droga aprobada en el 2001, ¿verdad? Entonces, eso fue algo muy interesante, digamos, desde que yo estaba muy joven, pues me motivó mucho esto de ver cómo una alteración cariotípica podría ser eh, atacada, podría ser eh, utilizada como blanco terapéutico, ¿verdad? Para la terapia en cáncer. Para es una alteración muy frecuente en la leucemia linfocítica crónica y ahora forma parte de la estrategia estándar para el tratamiento de estos pacientes. Pero bien, estos hallmarks suelen ser, como estábamos mencionando, muy heterogéneos, ¿verdad? Entonces, se trata de dar, y digamos, la medicina actual está dirigida a drogas sumamente específicas contra blancos muy específicos. El problema de estos blancos es que son muy heterogéneos y podrían variar. Como vamos a ver más adelante, y vimos también la vez pasada, existe mucha redundancia en los sistemas biológicos, ¿verdad? Entonces, esto por acá, esto ilustra cómo se va dando la aparición de unas células tumorales que empiezan a volverse premalignas y empiezan a salir diferentes clones con diferentes características, ¿verdad? Aquí sale un clon que es metastásico, un sitio metastásico 1, otro en un sitio metastásico 2, y luego dentro de la misma metástasis sigue evolucionando, ¿verdad? Y va haciéndose cada vez más heterogéneo, ¿verdad? Entonces, aquí, esto nos ha hecho pensar que tratar de utilizar todas estas drogas que existen para atacar esos hallmarks independientes de cáncer, ¿verdad? Eh, es tratar de utilizar terapias que eliminen al cáncer en sus características que las hacen diferentes a las células normales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una célula prolifera mucho, utilicemos un inhibidor de proliferación, ¿verdad? O una célula tiene mucha telomerasa, utilicemos un inhibidor de telomerasa, y así por el estilo, ¿verdad? Pero las células de cáncer, ¿verdad? En realidad también tienen son tan heterogéneas que pueden variar en esos targets, ¿verdad? Eh, entre ellas, de manera tal que utilizar una terapia de una forma podrían ser atacar a todas las células. Entonces ahí viene, bueno, combinar terapias y todo, pero ¿qué hace que se combinan terapias?
pues aumentan los efectos secundarios. Mm. Entonces, aquí tenemos una comparación que queremos utilizar para postular esta idea, ¿verdad? Para hacer esto. Y es la comparación entre el cáncer y un tornado, básicamente. En un tornado tenemos que hay una corriente de aire ascendente, cálida, ¿verdad? Que va como ampliando, y existe una corriente interna de aire frío descendente, que es la que le mantiene la estabilidad a ese tornado, ¿verdad? Entonces aquí vamos a comparar dos cosas. Primero, la corriente ascendente de aire caliente es lo que vamos a llamar en cáncer la inestabilidad genómica, ¿verdad? Que va aumentando y todos esos cáncer, estos formas de cáncer que son heterogéneos. Y la corriente descendente es un core estable que le permite así a la célula cancerosa mantener la viabilidad, o sea, mantenerse viva, a pesar de esa enorme heterogeneidad que tiene por fuera, ¿verdad? Es decir, aquellas cosas que no deben variar, porque si varían, la célula, pues, termina muriendo, ¿ok? Entonces, eso es un stable core que asegura o que mantiene la viabilidad de las células. Muy bien. Ahora veamos entonces, ¿cuál es la consecuencia de la neoploidía? Aquí se nos corrió un poco el PDF. Con solo tener un cromosoma adicional, ¿qué es lo que está pasando? ¿Verdad? Con un cromosoma adicional, aquí tenemos un cel diploide, 2N+1. Tenemos entonces mayor inestabilidad cromosomal, apariencia de nuevas características, problemas de proliferación y estrés prototóxico. Entonces, en células casi normales, como el síndrome de Down, ¿verdad? Bueno, aquí sabemos primero que todo que todas las monosomías, la pérdida de un cromosoma son letales, ¿verdad? A nivel embrionario. De las trisomías, que son la ganancia de un cromosoma, 20 de las 23 trisomías son letales. Y solo la trisomía 21, caracterizada por el síndrome de Down, es la que sobrevive a la adultez. Y tenemos todos esos errores, esos problemas que se dan a nivel de las células. Es decir, que la neoploidía tiene un alto costo para las células normales. Y ahí viene la pregunta, ¿cómo es posible que si un solo cromosoma es letal, se llegue a unas células de cáncer que pueden tener 90 cromosomas, 100 cromosomas? Es una pregunta muy fundamental y muy vieja en la investigación en cáncer. Y en cáncer, más bien es la mayor fuente de inestabilidad autocatalítica, produce muerte celular, ¿sí? En células premalignas, pero también promueve la transformación maligna, la resistencia a la quimioterapia, la evasión de la respuesta inmune. Por lo tanto, la célula de cáncer debe haber evolucionado algún mecanismo para lidiar con esos efectos negativos de la neoploidía. Ese stable core del que estábamos hablando. Aquí tenemos otra ilustración de eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa cuando una célula normal empieza a neoploidizar, ¿verdad? Entonces, tenemos que hay alteraciones cromosomales que pueden pasar frecuentemente, llevan a la muerte. Y estamos aquí en un concepto que se llama Error Catastrophe, que ya se demostró para genomas de virus ARN, ¿verdad? Pero que también se ha postulado para cáncer, donde hay un crecimiento bajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cambiamos un cromosoma que no teníamos que haber cambiado, y por lo tanto eso afecta algunas vías esenciales en la célula de cáncer y la célula se muere, ¿verdad? Entonces estamos en esta región de acá. Pero rara vez, muy rara vez, ocurre un evento donde esta neoploidía sucede sin atravesar estos error thresholds, ¿verdad? Y sin desembocar en error catastrophe, ¿verdad? Por lo tanto, conservándose aquí en un crecimiento, una zona de crecimiento maligno. Bien, entonces, esto, por ser tan infrecuente, se puede considerar como un cuello de botella, ¿verdad? Donde cuando eso sucede,
permite a la célula de cáncer evolucionar mecanismos para lidiar con los efectos negativos de la anorexia y luego evolucionar a otros tipos de cáncer que pueden ser metastásicos o dar resistencia a la terapia o al sistema inmunológico. Bien. ¿Y qué evidencia hay de este cuello de botella, verdad? Entonces, si hubiera un cuello de botella, esperaríamos tener como un patrón, ¿verdad? Y esto ha sido una gran pregunta para la gente que trabaja en Machine Learning desde hace muchos años. Tratar de encontrar el patrón que está relacionado con esto, ¿verdad? ¿Hay alguna evidencia en la literatura de esto? ¿Verdad? Por ejemplo, se ha reportado carotipos específicos para diferentes estadios de transformación, ¿verdad? Luego se han reportado llamados cancer causing karyotypes en equilibrio entre una neoploidía desestabilizante y una selección estabilizadora de su función de transformación. Se han encontrado cariotipos clonales a través de los pasajes celulares. Y también un estudio grande encontró dos diferentes formas de llegar a la aneuploidía, donde la célula de cáncer simultáneamente utiliza eventos de ganancias y de pérdidas de cromosomas para restaurar su viabilidad y poder seguir evolucionando, ¿verdad? Esto nos llevó a una primera hipótesis de trabajo, donde enunciamos que existe un mecanismo estable dentro de la inestabilidad genómica que le ayuda a la célula a lidiar con los efectos negativos de la aneuploidía. Básicamente ese core stable que mencionábamos en el tornado del cáncer. Y bien, aquí vemos como un tornado, pero al revés, ¿verdad? Esto sería datos de secuenciación de células individuales, ¿verdad? Que es un campo que ha pues, progresado mucho y que puede llevarnos a encontrar muchos de estos, a solucionar muchas de estas preguntas. Aquí tenemos, por ejemplo, algo interesante. Hay varias alteraciones cariotípicas que suceden antes de que empiece a haber divergencia o aumento en la heterogeneidad, ¿verdad? Entonces, es posible que estas ganancias y pérdidas simultáneas de cromosomas, pues sean algunas de ellas las que permitan a la célula de cáncer sobrevivir a esa inestabilidad genómica y una vez que se tiene esto asegurado, poder empezar a tener más heterogeneidad. Bien, entonces, eso sería, ¿verdad? Esta parte interna, ¿verdad? Este core de estabilidad que les estaba mencionando, donde lo que quisiéramos ver es cómo esa célula de cáncer se mantiene similar a una célula normal en el sentido de mantener su viabilidad. Aquí hay un estudio que es, bueno, acabamos de hacer un review de esto, que voy a tener que ampliar esto muchísimo, ¿verdad? Porque el campo ha explotado en los últimos años. Y yo creo que después de la publicación esta que les estoy mostrando, pues la gente empezó a publicar más cosas también y se está poniendo más interesante. Pero ese es un estudio del 2012, todavía un poco más viejito, pero que fue uno de los que empezó como a encender este campo, ¿verdad? Y ellos lo que hacen es tomar células tipo de fibroblastos y agregar un cromosoma 5 adicional, ¿verdad? Entonces aquí tenemos datos de ADN, datos de ARN y datos de proteína. Entonces tenemos un aumento en el número de copias del ADN para todos los genes del cromosoma 5. Tenemos el aumento respectivo en ARN y aumento respectivo en proteína, ¿verdad? Y ellos dicen que la mayoría de las proteínas codificadas en este cromosoma adicional son más abundantes que las proteínas en el caso de las células diploides. Diciendo que no existe pues, un mecanismo general eficiente para la compensación de dosis génica. Pero algunas proteínas específicas sí se mantienen. Nosotros empezamos a estudiar esto entonces con un panel de líneas celulares llamado el panel NCI60, que por suerte tenemos en Costa Rica. Son 60 líneas celulares de estos tipos de cáncer que están acá, que han sido estudiados a nivel de cariotipo espectral, copy number,
expresión génica y tiene sensibilidad contra miles de compuestos, expresión de microRNA, proteómica, ya salió lincRNA, salió metabolómica, metilación, ¿verdad? Una gran cantidad de diferentes sets de datos que nos permiten, pues, formular hipótesis en sílico y volver al laboratorio para su validación. Explorando esto, empezamos a trabajar, ¿verdad? Con un criterio muy simple en el inicio, ¿verdad? Donde ploteamos aquí los niveles, aquí para las 60 líneas celulares, ¿verdad? Todos los genes ploteados de ADN, ARN y proteína. Cuando lo normalizamos a los valores de aquellas células, de aquellas líneas celulares que tenían valores diploides, obtenemos esto acá, y aquí vemos la amplitud de los datos, ¿verdad? Entonces vemos que el dato de ADN, pues es bastante amplio, ¿verdad? Respecto al de ARN y respecto al de proteína. Y aquí sacamos un criterio súper sencillo. Calculamos desviación estándar, eso fue todo. Desviación estándar de ARN, de ADN y de proteína. Y los ploteamos las tres. Usando esto, pues empezamos, bueno, pusimos un modelo de mezclas gaussianas simplemente para hacer un tipo de clustering de acá. Y vimos que los datos se separaban, ¿verdad? Muy fácilmente. Y dejaban un clustercillo por aquí afuera de genes que tenían una relativamente baja variación a nivel de proteína y de ARN, teniendo una variación bastante alta en el número de copias, ¿verdad? Entonces, alta variación en el número de copias, pero muy poca variación en la expresión de sus genes. Aquí hay un ejemplo. Este es el oncogen MYC, ¿verdad? Vean todas en azul la variación de este ADN, mientras que en rojo tenemos el ARN, que varía muy poco, a través de esas 60 líneas. Y aquí hay otros, ¿verdad? Y aquí hay uno que no tiene, que va muy de la mano, ¿verdad? El ADN y el ARN. Cuando ploteamos todos estos, ¿verdad? Vemos que estos genes, que es una estadística completa, están pues en ciertas zonas del genoma, están como más concentrados en ciertas zonas del genoma, ¿verdad? Y bueno, una de ellas ya la hemos observado en ciertos trabajos de ámbito también con TCG. Ok, entonces, aquí planteamos nuestra segunda hipótesis, ¿verdad? Existe un mecanismo para lidiar con la neoploidía en cáncer, ¿verdad? Y pensamos que entonces podemos estar ante un mecanismo de compensación de dosis génica, donde normalmente para unos genes, si tenemos un aumento en el número de copias, tenemos aumento en la ARN y o de proteína, mientras que para estos, esta relación no se cumple, ya sea a nivel de ADN, ARN o de proteína. Entonces, nuestra segunda hipótesis de trabajo: existen genes bajo compensación de dosis para lidiar con los efectos negativos de la cannabis. Y bien, ¿qué mecanismos se han propuesto en la literatura? Bueno, y ahora tengo que actualizar esto también, porque después de este review que escribimos encontramos que hay varias cosas. Pero lo que más la gente propone es que la compensación se da a nivel proteico, ¿verdad? Principalmente. O sea, que la mayoría de genes compensados se dan a nivel de proteína. ¿Y cómo funciona eso? Cuando se produce un aumento en el número de copias, hay un aumento de cadenas proteicas, ¿verdad? Que si estas, por ejemplo, compiten por chaperones, al quedarse sin sus respectivas chaperones y se producen en exceso, pues se van a degradar, ya sea por el proteosoma o por autofagia. Y la otra alternativa es que forman subunidades también, complejos proteicos. Entonces, si no se pueden unir con un complejo proteico, entonces, digamos, existen alfa y beta. Si hay pocas alfas y hay muchas betas, esas betas que quedaron solas van a ser degradadas también rápidamente. Y volviendo al estudio de Stingele, donde pusieron un cromosoma 5 adicional, ¿verdad?
vemos que hay muchos casos de estos, donde hay un aumento en el ADN, aumento en el ARN, pero está compensado a nivel de proteína. Pero en el mismo trabajo también se ven algunos pocos casos donde la compensación se da a nivel del ARN, ¿verdad? Y a nivel de ARN, lo primero que pensamos, pues, que podría ser, digamos, que esto se debe, bueno, a varios mecanismos. Uno es la metilación, pero bueno, ya vimos que nuestros genes no estaban metilados en sus factores. Y otro es por el papel de ARNs no codificantes, ¿verdad? Cuando revisamos la literatura en ese sentido, lo único que se encuentra, ¿verdad? Bueno, una de las pocas cosas que se encuentra es, por ejemplo, el ARN lag no codificante, el link RNA, llamado XEAST, que se encarga de la inactivación transcripcional del cromosoma X adicional en los females, todos los females de los mamíferos, ¿verdad? Entonces, como hay dos cromosomas X, uno de ellos se inactiva, produce lo que se llama el cuerpo de Barr, y solamente queda un cromosoma X expresando su materia genética. Y esto está mediado por este RNA no codificado. Pensamos entonces en otros ARNs no codificantes. Y aquí lo primero que viene a la mente es pensar en los microARNs. MicroARNs son ARNs cortos, ¿verdad? No codificantes, que igual se expresan en el núcleo, ¿verdad? Tienen tamaños finales bueno, unos 22 o 26 pares de bases. El primir se exporta, van a tener entonces procesamiento a nivel del citoplasma, se forma un dúplex que tiene dos cadenas, de las cuales una por lo general se descarta y la otra es la que tiene la actividad, y eso se une con ciertas otras proteínas llamadas argonautas cuando se da la interacción con el ARN mensajero, ¿verdad? Y en esa interacción bueno, hay como 10 mecanismos propuestos, ¿verdad? Pero aquí hay como dos más importantes. Uno es, si la complementariedad es muy buena, se va a dar una unión acá y eso va a producir que se dé degradación de ese ARN mensajero en los cuerpos P. Y si la complementariedad no es perfecta, pues puede producir represión a nivel de la traducción, ¿verdad? Entonces son dos formas de reprimir la expresión. Entonces, bien, son represores de la expresión génica, pero ¿cómo podrían censar la dosis génica para incrementar la supresión de esta expresión? Y bien, normalmente los microRNAs son considerados reguladores del ruido de la expresión génica, ¿verdad? Aquí hay un trabajo, por ejemplo, que muestra, ¿verdad?, cómo se da esto, ¿verdad? Donde a través de ciertos grupos reguladores logran mantener el ruido, ¿verdad? Entonces vean acá, tenemos un gen que, de expresión de un gen target sin el microRN, todo el ruido que tiene, y con el microRN es más estable en su expresión. Entonces es cierto que son reguladores del ruido. Pero ¿qué pasa con los microRNs cuando interactúan sobre genes target junto con factores de transcripción? Factores de transcripción que son proteínas que se unen a promotores o a enhancers que van a alterar la expresión génica, ¿verdad? Entonces, al unir esto, vamos a empezar a formar redes complejas donde propiedades a nivel de sistema pueden emerger. Un ejemplo de esto es el trabajo muy interesante del grupo del doctor Christian Marin Müller, ¿verdad? Donde ellos están precisamente viendo uno de estos microRNs que forman uno de estos loops, ¿verdad? Y esto le da ciertas propiedades al sistema llamada bistabilidad, que probablemente eso es una forma como funciona este microRN de una forma tan eficiente. Hay, además de ellos, varias compañías, ¿verdad? Muchísimas compañías a nivel mundial haciendo ensayos clínicos para probar para toda una rama de la terapéutica basada en microRNAs, donde se utilizan moléculas como anti-microRNAs, ¿verdad? Para hepatitis C, o microRNAs mímicos, ¿verdad?
donde el antimir lo que hace es bloquear un microRNA y el mímico lo que hace es imitarlo y subir los niveles del microRNA, la actividad de ese microRNA. Ok, ¿y por qué son blancos terapéuticos interesantes? Y aquí vamos a ver lo que pasa cuando ponemos a interactuar solamente un microRNA, un factor de transcripción y un gen blanco, un gen target. Entonces, por ejemplo, un microRNA inhibe un factor de transcripción y el TF activa al microRNA. Aquí tenemos un negative feedback loop, ¿verdad? Un retrocontrol negativo. Ya esto es completamente no lineal, ¿verdad? Entonces tenemos un aumento en una señal acá, ¿verdad? Que aumenta eso acá, aumenta el TF, pero aumenta el microRNA y luego ambos vuelven a niveles bajos, ¿verdad? Negative feedback loop. Luego tenemos este otro. Bueno, estos motivos los utilizan las células para responder al ambiente, normalmente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, un motivo de estos reguladores, esto le da robustez a una célula. Es decir, que ante cierta señal no ocurra un cambio muy exagerado. Este otro de acá es lo contrario. Este es algo que llama positive feedback loop, ¿verdad? Y tiene que ver con otras propiedades que vimos un poco la vez pasada, llamadas biestabilidad y ultrasensibilidad. En este veamos el caso. MicroRNA inhibe un TF y el TF inhibe el mismo microRNA. Entonces veo una señal y esa señal es apenas un pulso de la señal, ¿verdad? Es transitoria. Y ese pulso es suficiente para activar, sacar a la célula del estado de equilibrio en el que se encontraba y pasar de un nivel bajo de TF, de un factor de transcripción, a un nivel alto, y de microRNA de un nivel alto a un nivel bajo. Es decir, un switch molecular, ¿verdad? Y esto lo utilizan las células para ser ultrasensibles a ciertas señales, ¿verdad? Entonces, con solo un pulso de esta señal es suficiente para cambiar la expresión de esas células y puedes ejercer una actividad contra esa señal en particular o a favor de esa señal en particular. Qué Tenemos otros. interesante eso, porque es como que la célula, digamos, como que decide reaccionar de una u otra manera de acuerdo a lo que, o sea, cómo interactúa con el medio. Depende, sí, depende de la señal que sea, ¿verdad? Entonces, todas estas vías han evolucionado, ¿verdad? Las redes han evolucionado para responder de una forma robusta o de una forma ultrasensible a los diferentes estímulos para que tienen las células. Tenemos también microRNA clusters, ¿verdad? Factor de transcripción que activa muchos microRNA. Tenemos coherent feed-forward loops, ¿verdad? Y estos dos que vienen acá son exclusivos de este tipo de redes, solo aquí se ven en redes biológicas. Mm. Entonces, ojo aquí se empieza a poner peor. El factor de transcripción activa el microRNA. El microRNA inhibe un target, que es el mismo que también el CTF inhibe. Entonces, como ambos lo inhiben, se llama coherent, ¿verdad? ¿Y esto para qué sirve? Hay un aumento en el TF de forma de pulso. Baja el target, pero sube el microRNA. Y luego ambos bajan lentamente. Entonces, ¿qué es esto? Un convertidor digital analógico. Es una forma de prolongar la señal. Entonces, este pulso prolonga la señal, pero luego va a volver al mismo estado de equilibrio. Luego este otro, incoherent feed-forward loop. Un TF activa un microRNA inhibe el target. Pero el TF activa el target, entonces esos son incoherentes. Entonces vean lo que pasa acá. Hay un TF que aumenta su señal. El target aumenta a un pico, pero el microRNA aumenta y luego este baja, ¿verdad? Entonces el target queda bajo, pero el microRNA quedó alto. ¿Qué es esto? Un convertidor analógico digital, ¿verdad? Lo contrario de lo de arriba. Y es una forma de compensar a una señal. Y luego tenemos target hubs. El mismo gen puede ser atacado por varios microRNAs a la vez. Vean lo que pasa con solamente combinar 2 o 3 genes y empiezan a emerger esas propiedades de sistemas que estudiamos en biología de sistemas. Es una locura. El problema es que no son 2 o 3, ¿verdad? El problema es que las redes con las que trabajamos se ven así, ¿verdad? And of course, that is why we need a computer. Entonces, el genoma humano contiene
como más de 2.600 microRNAs maduros. Se estima que el 60% del genoma humano está regulado por microRNAs y que cada microRNA puede influenciar cientos de targets y cada target puede ser influenciado por varios microRNAs. Entonces, al final, imaginemos las propiedades de sistemas que pueden emerger acá. Es de verdad una locura. Muy bien. Entonces, por eso les voy a presentar este trabajo que lo vamos a publicar en la revista iScience 2021, ¿verdad? Y que, bueno, pues nos costó mucho, duramos como 10 años para terminar ese trabajo, ¿verdad? Que empezó muy fuertemente en Costa Rica, pero después con los problemas y recursos y todo, pues tuvimos que terminar algunas partes gracias a la colaboración con Alemania y con Estados Unidos. Bien, y aquí postulamos en este trabajo que este proceso de compensación de dosis higiénica puede emerger por las propiedades de sistemas biológicos que emergen de las interacciones entre factores de transcripción y microRNAs, como los mencioné anteriormente. Existe, de hecho, un reporte en la literatura, ¿verdad? Donde se reporta es synthetic incoherent feed-forward circuits, show adaptation to the amount of the genetic template. Donde es algo similar a lo que estamos viendo, pero a nivel de biología sintética, ¿verdad? Donde tenemos, ellos presentan una forma donde algunos de estos motivos reguladores podrían tener una función en adaptarse, es decir, algo similar a lo que es compensación dosihigiénica en las células. Esto nos lleva a nuestra tercera hipótesis de trabajo, que existe una red de microRNAs y factores de transcripción que median compensación dosihigiénica en los candidatos identificados del panel NCIS, ¿verdad? Para trabajar con esto, ¿verdad? Las redes son tan grandes que tuvimos que desarrollar nuestra propia plataforma computacional. Se llama Bionet UCR, ¿verdad? Aquí está muchos de los pasos que sigue esto, ¿verdad? Básicamente revisa bases de datos de interacciones, donde tenemos ya una versión actualizada, ¿verdad? Que son más de 4 millones de interacciones validadas experimentalmente. Y de ahí generamos entonces, primero, topologías de red que se ven como de esta forma. Vean, aquí está la distribución por cromosoma, ¿verdad? Esto es para los genes candidatos. Aquí tenemos microRNAs, genes target, factores de transcripción. Y tenemos dentro de esto negative feedback loops. Ahí contamos no sé cuántos, ahí está en el texto. Y coherent feed-forward loops, coherent feed-forward loops, ¿verdad? Entonces, una cantidad de esos motivos reguladores que podría llevar a la emergencia de nuevas propiedades. Y bueno, aquí con diferentes pasos, ¿verdad? Esta plataforma nos permite, pues, tomar estas redes y convertirlas en modelos matemáticos para estudiarlas. Entonces, esto lo que hace es toma un listaje de interés, se forma este gráfico de interacciones, para que se ven así, y luego de acá, automáticamente la plataforma construye un modelo en el System Biology Markup Language y extrae el set de datos de parámetros del NCI 60, que les dije que venía con toda la ómica a todo nivel, y eso nos permite luego pasarnos a Copasi, que es la herramienta desarrollada por nuestro colaborador Pedro Méndez y Stefan Hoops. Ambos han estado en Costa Rica dando unos charlas, donde es como la herramienta top en biología de sistemas actualmente, donde podemos hacer estimación de parámetros, análisis de estado de equilibrio, sensibilidad y muchas otras cosas que vamos a ver. Así es como se ve, por ejemplo, es una serie de ecuaciones diferenciales ordinarias. Utilizamos una cinética de acción de masas, ¿verdad? Que es la más simple, que se puede utilizar en estos casos donde estamos haciendo simulaciones en estado de equilibrio. Y tenemos un modelo en Copasi, ¿verdad? Donde vamos a realizar entonces la estimación de los parámetros y realizar luego un t-test variado, ¿verdad? Simplemente para comparar si la simulación o los datos simulados se parecen a los datos experimentales. El pareo se hace en líneas celulares. Bien, entonces aquí tenemos una red simplificada, entre comillas, ¿verdad? De solamente para 4 de los genes que teníamos ahí en nuestra lista, que son factores de transcripción, porque rápidamente nos dimos cuenta que para ese tipo de motivos reguladores tenemos que estar hablando de factores de transcripción, es decir, genes que influencian a otros genes en su expresión, para poder tener ciertos loops reguladores que vuelvan a ellos mismos, ¿verdad? Esto, bueno,
tardó muchísimas iteraciones, ¿verdad? Se tardó en ese momento, con el poder computacional que teníamos en estos primeros años, tardó meses, ¿verdad? Y aquí, bueno, logramos bajar la función objetivo, que es la diferencia entre el modelo y el experimento, hasta llegar a un punto que ya nos permitió como remover un microRNA, luego otro, y ya obtuvimos entonces un modelo, ¿verdad? Donde tenemos aquí los datos simulados, aquí lo experimental, las diferencias, ¿verdad? Y no ninguna diferencia estadísticamente significativa. Y luego ya tenemos este modelo ajustado, ¿verdad? Que puede no ser perfecto, pero nos sirve para hacer ciertas preguntas. Y preguntas que sería muy difícil hacer a nivel experimental, ¿verdad? Entonces, lo primero que hicimos fue preguntarnos, ¿podemos simular en la computadora lo que pasaría con un aumento en el número de copias, ¿verdad? Entonces, si un gen aumenta su número de copias, aquí de esta forma, vamos a tener, si el aumento en la expresión es lineal, podemos asumir que eso no es compensado. Pero si es sublineal, podemos decir que existe cierto grado de compensación. Hacemos este experimento. Primero, nuestra célula virtual que tenemos ya en la computadora, aumentamos el número de copias de los diferentes 4 genes que vimos y vimos que para el oncogen MYC era donde tenemos el caso de una mayor compensación, un poquito para STAT3 y mucho menos para los otros dos. También, utilizando Copasi, tenemos la posibilidad de hacer un análisis de control, un análisis de sensibilidad, que lo que hace es perturbar los parámetros y medir el efecto que esta perturbación tiene sobre todo el resto de las especies del modelo y calcular un índice de control, un coeficiente de control, ¿verdad? Aquí tenemos en la columna los 4 genes de interés y tenemos aquí otros factores de transcripción y otros microRNAs que regulan de forma positiva o negativa, dependiendo del color, ¿verdad? Aquí en el heatmap. Y los niveles basales de estos genes. Entonces, estos es posible que participen en alguna forma en esas redes, pero estamos hablando de niveles normales, ¿verdad? O sea, niveles basales. No estamos hablando de que participen a nivel de compensación. Para ver si participan a nivel de compensación, tenemos que hacer otros experimentos inspirados en la biología, donde hicimos lo siguiente. Primer experimento, vamos a enfocarnos solamente en el MYC, que es el lado izquierdo, STAT3 es el lado derecho, pero tenemos hallazgos similares. Incrementamos el número de copias de MYC desde 1 hasta 5, que es esta barra que está acá. ¿Okay? Y evaluamos el efecto en la expresión de los otros genes. Entonces vemos que todos estos genes que están acá aumentan su expresión si yo aumento el número de copias de MYC. Y todos estos genes que están acá disminuyen su expresión en azul, ¿verdad? Si yo aumento el número de copias de MYC. Entonces es posible que estos participen en algún tipo de circuito regulador de MYC. ¿Ok? Ya teniendo esto, hacemos el siguiente tipo de experimento. Vamos a bloquear moléculas específicas. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, el control, donde yo despego MYC del resto de la red, ¿verdad? Aumento el número de copias de MYC desde 1 hasta 5, ¿verdad? Y entonces la expresión de MYC aumenta igual, ¿verdad? Linealmente, de 1 hasta 5. Ahora, si yo bloqueo cada una de estas moléculas que estaban presentes acá, este es el efecto que tengo. Bueno, el control es este, perdón, que está aquí en azulito. Esto es como se ve con la compensación, ¿verdad? Se permanece azul. Yo esperaba perder la compensación bloqueando alguno de estos. Y vean esto que interesante. Todos permanecen en azul. Todos permanecen en azul. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo bloqueo cada uno de ellos por aparte, no pasa nada. ¿Okay? Entonces tuvimos que hacer el siguiente tipo de experimento. Ahora vamos a bloquear, que eso sí es imposible de hacer en vivo, ¿verdad? O en las células. Imposible. Aquí tenemos de nuevo, aumento el número de copias de MYC. El control compensado permanece azul. Bloqueo todos los otros factores de transcripción del modelo, permanece azul. Se sigue compensando. Bloqueo microRNAs y ahí sí se disparan los niveles de MYC.
¿Ok? Ahora, tomo este estado, donde tengo todos los microRNAs bloqueados, ¿verdad? Otra vez, imposible de hacer en las células, ¿verdad? En vivo, experimentalmente. Y voy a restaurar un microRNA a la vez. Restauro un microRNA 17, obtengo de nuevo compensación. 19A, obtengo de nuevo compensación. 20A, obtengo de nuevo compensación. 21 no, 221 no. Y ahora sí, ¿qué me quiere decir estos datos? Que cada uno de ellos por aparte es capaz de ejercer la compensación sobre MIC. Ahora sí, tomo las condiciones normales, ¿verdad? O sea, el control, y voy a inhibir solamente esos 3 microRNAs. Y aquí sí pierdo la compensación, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Que tengo un sistema redundante, ¿verdad? Y vean qué interesante. Basado en estos datos y en los datos similares que tenemos para STAT3, donde también hay redundancia, podemos formular este modelo mínimo de compensación de oxigénica. Y es algo que es mucho más fácil para entender nosotros que estamos más del lado biológico. Aquí tenemos un retrocontrol negativo para 1017, otro para 19A y otro para 20A, ¿verdad? Cogémonos en 1000. Pero tenemos también algo similar para STAT3. Estos, cada uno de ellos, de forma independiente, es capaz de ejercer compensación de oxígeno. Cuando tomamos este mini modelo y lo ajustamos de nuevo a los datos experimentales que tenemos y lo probamos de nuevo por ver si esto puede ejercer compensación, vemos que efectivamente recapitula el comportamiento de compensación de oxigénica del modelo gigantesco que tenemos al principio, ¿verdad? O sea, logramos reducir todas esas propiedades del modelo a un modelo pequeño, donde ya podemos hacer preguntas y plantear nuevos experimentos, ¿verdad? Esto hubiera sido imposible haberlo hecho a nivel experimental. ¿Por qué? Cuando uno estudia esto, el efecto de microRNAs a nivel experimental, normalmente se estudia uno a la vez. Y ya vimos qué pasa si yo inhibo el 1017. No pasa nada, porque todavía tengo el 19A y el 20A ejerciendo la compensación. Entonces tenía que haber hecho inhibiciones dobles. Todavía me hubiera quedado 1020A. Tenía que haber hecho inhibiciones triples. O sea, de 2600 microRNAs elevado a la 3 es el número de experimentos, que nunca lo he hecho para ver cuánto es el número, por cierto. Es el número de experimentos que tendría que haber hecho para encontrar esta combinación, ¿verdad? Y ver si ejercía algún efecto sobre el MIC, ¿verdad? O por lo menos para los microRNAs que afectan a MIC, que son también un montón. Bien, entonces ya tenemos esto. Es capaz de recapitular compensación in silico. Muy bonito, pero sigue siendo in silico. Los revisores nos pidieron también en el momento, yo estaba guardando esto para otro paper, pero nos pidieron de una vez, yo me lo imaginé, que hiciéramos esto también con un set de datos más grande, ¿verdad? Entonces tuvimos que hacerlo ya no con las 60 líneas celulares de la NCI 60, pero con las mini resto líneas celulares del Kansas Cell Encyclopedia, que por suerte ya lo habíamos trabajado, ya lo teníamos listo ahí, pero no lo queríamos publicar todavía, ¿verdad? Pero bueno, lo tuvimos que publicar para poder obtener la publicación en iScience. Entonces, aquí están bueno, en este caso Una tenemos, preguntilla. dime. Todos estos análisis los hacen con Copasi. Mm, sí, estos hasta aquí sí. Correcto. Inclusive el aumento, digamos, eso que dijiste que incluyeron más datos. ¿Cuánto más o menos es que sería la capacidad de datos? Por- Vamos a ver, eso depende como del poder computacional que tengas en realidad. ok. Así que o sea, capaz si aún estamos haciendo otros modelos también con TSGA, Tumor Cell Genome Atlas, que ya son 10.000, por ejemplo, muestras de humanos, ¿verdad? Entonces sí hay que tener buenas conclusiones, eso sí. Sí, por eso, pero y en este en específico, ¿cuántos
datos ¿tenés una idea del total de Son celdas o de, bueno, las filas? digamos, en este caso son 1000 líneas celulares, Ujú. bueno, como 900 eran, para ya las que teníamos, y de cada teníamos, bueno, los genes, bueno, sí, para esta figura solamente lo hicimos con los genes, estos tres de acá, estos Ok. seis de modelo mínimo, ¿verdad? Pero también hemos trabajado modelos mucho más grandes, ¿verdad? Con esto para otros proyectos. Aquí, como era nada más una verificación del modelo mínimo, entonces lo hicimos solamente con este, porque si no hubiera sido hubiera durado Pero mucho entonces nada tiempo. más la ampliación fue en función de casos, Exacto, digamos. Ok. exacto. Sí. Y bien, aquí también tenemos eso, ¿verdad? Hicimos lo mismo, digamos, normalizar y luego hacer esto y vemos que el criterio este de la desviación estándar nos funciona muy bien. Vemos que MIC es uno de los que están, aparece por acá, está 3 no, o sea, 3 no aparece también por acá. Lo hecho, cuando vemos los datos aquí, luego vemos en azul todo el número de copias de MIC disperso por todo Mm. lado y toda la expresión muy acá. Mientras que está 3 no hay muchas amplificaciones, hay muy pocas amplificaciones. Mientras que MIC es uno de los genes más frecuentemente amplificados, ¿verdad? Y luego también, pues ajustamos los modelos, ¿verdad? Y obtenemos entonces también un modelo capaz de compensar, ¿verdad? Eso también lo vemos, podemos separarlo por tipo de tumor, porque ya tenemos muchas más líneas celulares, y vemos ya por tipo de tumor los modelos matemáticos resultantes para la mayoría de los tipos de tumor que están aquí abajo, permanece azul, es decir, que están teniendo compensación, excepto para cáncer de próstata, acá, que ese se conoce que es muy diploide, ¿verdad? Es bastante diploide, especialmente en estadios iniciales, ¿verdad? Mientras Ok. que para 3 sí varía mucho más. Para estar 3 hay algunos tipos de cáncer donde no se está viendo compensación. Luego sacamos eso también por cada línea celular, ¿verdad? Hicimos, fabricamos, digamos, un modelo matemático ajustado a cada dato de cada línea celular. Y aquí también podemos separar también, con calcular un índice de compensación, vemos que MIC es el que está más altamente compensado, ¿verdad? O sea, donde el índice es el más bajo, es el que está más altamente compensado en comparación con esta 3, según tipo de tumor. Bien, entonces básicamente aquí lo que hicimos es validarlo con más casos, pero sigue siendo in silico. Todo eso es in silico. Aquí nos fijamos, antes de entrar a la parte experimental, qué es lo que permite esa propiedad de compensación, ¿verdad? Y lo que hicimos es un escaneo de los parámetros del modelo, ¿verdad? Aquí tenemos los 3 más importantes que logran una mejor separación del modelo, que son más de 3. Y vemos que hacemos ese escaneo doble y vemos y representamos en los colores el nivel de expresión, el ratio, ¿verdad? Cuando comparamos un caso donde tenemos un número de copias incrementado 3 veces versus el control, ¿verdad? Entonces, si tenemos un 3, o sea, la región roja, significa que no hay compensación. En la región azul, significa que tenemos compensación. Y los demás colores tenemos ciertos niveles intermedios de transición. Cuando localizamos, aquí tenemos MIC y también otros circuitos que encontramos para otros genes, en donde vimos también comportamiento de compensación in silico. Vemos que todos ellos aparecen en la región azul, ¿verdad? La mayoría de ellos en la región azul. En la región, o sea, de ese paisaje n-dimensional, vamos a tener que aparecen en la región donde puede darse compensación. Y está 3 que tenía una compensación que era muy poquillo, ¿verdad? Aparece justo en esa transición de acá. Cualquier otro que no esté compensado va a estar en este lugar acá. ¿Qué quiere decir esto? Que encontrar un circuito de estos, un retrocontrol, no es suficiente para decir que hay compensación de dosis génica, sino que la combinación de parámetros de las ecuaciones que regulan esta interacción
tiene que ser tal que caiga en este rango, en este espacio azul, para poder tener compensación de oxigénica, ¿verdad? Entonces, de todos esos motivos reguladores que existen, que están reportados en la literatura, donde son retrocontroles, solamente algunos van a tener la combinación perfecta de parámetros para poder ejercer este fenómeno de compensación de oxigénica a nivel transcripción. Bien, y aquí, bueno, aquí podemos hablar un montón más con los nuevos hallazgos, pero sí se está reportando en otros, ya otra gente lo reportó, ¿verdad? También, esto es 2022, un año después, ¿verdad? Y otros gentes en el 2020 ya habían reportado también esto de eh, adaptación transcripcional y algunos genes altamente adaptados, ¿verdad? Donde se puede asumir que es algo similar a la compensación. Y después, esta otra gente era de 2022, donde muestran la compensación de MIC a nivel, bueno, esto es el neutral, pérdida y ganancia, ¿verdad? A nivel de ARN y a nivel de proteína, ¿verdad? Entonces, MIC es compensado. Nosotros lo que hicimos es postular un mecanismo de cómo se da esa compensación, ¿verdad? In sílico. Pero sigue siendo in sílico, como he mencionado. Entonces, tenemos que volver al laboratorio, demostrar si esto es real o no. A pesar de que tengamos información de los parámetros, de qué características tiene que tener y tengamos también un set de datos más grandes, siempre hay que volver al laboratorio. Resulta que no existe un método experimental para ver compensación de dosis higiénica a nivel transcripcional. Lo único que existe es un método que otra gente desarrolló para verlo a nivel de proteína, ¿verdad? O sea, a nivel de proteína, ellos agarran un gen target y por edición genética le meten un TAP, ¿verdad? Que es una especie de tag aquí para poder evidenciar esa proteína y ver los niveles de expresión por Western blot. Entonces aquí tenemos tres bolitas verdes. Agarran ahora y meten en un plásmido el mismo gen, pero de forma exógena, sin el TAP. Y en este caso, pues aumenta un montón la concentración total de la proteína y tenemos aún las tres bolitas verdes. Aquí no hay compensación. Pero si existiera un circuito de compensación, ¿verdad? Al meter los genes exógenos, entonces va a haber un circuito que va a encargarse de degradar la proteína adicional para que el nivel total no aumente tanto y por lo tanto en esa degradación se van a ir algunas de las bolitas verdes. Entonces va a disminuir el nivel de estas bolitas verdes. Esto nos dice que hay compensación y eso es lo que llamamos tug of war, ¿verdad? Este juego de dos grupos jalando la cuerda, tenemos una versión endógena y una versión exógena. Entonces, inspirados en este proceso, tuvimos que desarrollar nuestra propia prueba para poder demostrar lo que teníamos en sílico, que es un ensayo entonces para evaluar compensación de dosis higiénica a nivel transcripcional, donde queremos meter un MIC exógeno que lo que hicimos fue quitar la región 3'OTR que interactúa con microRNAs, entonces en realidad es un toque war injusto, ¿verdad? El MIC exógeno va a ganar, donde el MIC exógeno va a impulsar entonces la expresión de los microRNAs y esto va a llevar a reprimir al MIC endógeno, ¿ok? Esto si existiera un circuito de compensación de dosis higiénica a nivel experimental. Este es el plásmido con todo el sistema que tuvimos que hacer, ¿verdad? Para esto. Para poder distinguir el MIC exógeno del MIC endógeno, hicimos una, ¿cómo se llama? Codificación de nucleótidos diferente de ambos transcriptos. Entonces, como el código genético es degenerado, uno puede hacer eso, ¿verdad? Que tener tripletas diferentes que codifiquen por el mismo aminoácido. Y eso nos permitió desarrollar un PCR de tiempo real, ¿verdad? Ese que está acá, que es capaz de distinguir al exomic y al endomic, versus solo la validación, para ver si podemos distinguir uno del otro. Y luego podemos entonces medir entonces el efecto de sobreexpresar exomic, el mic exógeno, en la expresión del endomic. Y afortunadamente, ¿verdad? Vemos que efectivamente, al sobreexpresar el mic exógeno, tenemos una reducción
del MIC endógeno, que lo tiene en estos casos en los 2 primeros días, ¿verdad? Y después se pierde esa relación, ¿verdad? Vemos también que hay un aumento en los microRNAs respectivos, ¿verdad? Y lo último que vimos es que para este último día se perdía porque aumentaba la muerte celular. Entonces empezamos a ver que ya para el tercer día las células se estaban empezando a morir, ¿verdad? Vemos por citometría de flujo y por imágenes también quedaban menos células. Y vemos que entonces, a usted bloquear el fenómeno de compensación, ¿verdad? Con esto, vamos a tener demasiado MIC y eso parecía que estaba induciendo la muerte ya después del segundo día. Volvemos de nuevo a la computadora para analizar un poco esto. Y aquí hicimos unas simulaciones. Estos no son la última figura, sorry. Estos son otros números de copias, ¿verdad? Donde simulamos otras líneas celulares. Pero básicamente lo que vemos acá es el efecto de reducir los 3 microRNAs simultáneamente en silico, ¿verdad? Sobre la expresión de MIC. ¿Ok? Entonces aquí vemos que con un copy number de 2, el efecto es muy bajo. Pero si la célula de cáncer tiene un copy number amplificado, entre más amplificado, más va a aumentar la sobreexpresión de este gen, ¿verdad? Es decir, estaríamos proponiendo un mecanismo altamente específico para atacar a células de cáncer que tienen este gen amplificado, ¿verdad? Porque en la célula normal, que tiene un copy number diploide, no se va a ver muy alterado a nivel de expresión. Entonces es como un caballo de Troya, utilizando las mismas genes que ya están dentro de la célula. Simplemente quitarles el freno, ¿verdad? De este mecanismo de compensación y hace que se desboque la expresión y tengamos, por lo tanto, una sobreexpresión del MIC, ¿verdad? ¿Y qué pasa entonces cuando ya lo hacemos en el laboratorio? Abrimos el laboratorio, buscamos 3 líneas celulares, en este caso de cáncer de colon, una con un copy number de MIC de 2, una de 4 y una de 7. Y vemos que efectivamente, si utilizamos una mezcla de los 3 antimers, las células, entre mayor número de copias tienen, mayor es la toxicidad, ¿verdad?, sobre estas células. Entonces, esto demuestra, o nos indica por lo menos, que bloquear la compensación deoxigénica en genes que tienen amplificación de ese gen podría ser un abordaje terapéutico nuevo en cáncer. Y bien, por último, ya lo que tratamos aquí de ver fue la heterogeneidad en los pacientes. Podemos hacer otros set de datos. Esto es TCGA, Tumor Cell Genome Atlas. Y aquí vemos entonces, ajustamos un modelo matemático para cada paciente en particular con los datos que tienen. Vemos que hay cierta heterogeneidad para los diferentes genes. Para estar 3 no hay heterogeneidad, 2 otros sí. Pero cuando vemos las amplificaciones, vemos que solo hay muchas amplificaciones con MIC, ¿verdad? Y vemos unos casos donde tenemos en verde no hay amplificación, en rojo hay una alta compensación y en azul no hay compensación. Si separamos esos grupos en los pacientes y hacemos una curva de Kaplan-Meier, ¿verdad? Y se calcula la probabilidad de sobrevida, vemos entonces que hay una tendencia, ¿verdad?, que nos muestra que al haber un alto nivel de compensación hay un menor nivel en la sobrevida de los pacientes. ¿Qué diría esto? Que si la célula de cáncer tiene activo su mecanismo de compensación, esto le permitiría al tumor evolucionar a estadios más malignos que llevarían a que los pacientes pues mueran más rápido, ¿verdad? Si analizamos que cada uno de los modelos individualmente, vemos que, por ejemplo, para este set de datos de cáncer de mama, era el microRNA que más se salía en la región de compensación, era microRNA 19A, sugiriendo que podría ser un blanco para atacar la compensación dosogénica en cáncer de mama. Y bien, con eso llegamos a esta diapositiva de conclusiones, donde esto es el abstract gráfico también de la publicación, ¿verdad?
Primero que todo, llegamos a este highlight donde pues desarrollamos una plataforma llamada Pioneer UCR. Estamos actualizando ya con una nueva versión 2023 para modelar redes complejas de microRNAs y factores de transcripción. Segundo, que las células de cáncer deben haber desarrollado mecanismos para lidiar con la neoplastia. Que los genes compensados tienen una baja variación en la expresión a pesar de un alto número de copias génicas. Esto es un criterio que nosotros establecimos. Ahora hay muchos otros criterios en el review nuevo que vamos a sacar. Viene como toda una compilación de los nuevos criterios que hay para definir si un gen está compensado o no. Que encontramos un modelo mínimo de compensación para MIC, que está en 3, pero vimos que es más importante para MIC, ¿verdad? Donde hay más amplificaciones en cáncer. Sí vimos que para cualquier circuito de compensación, esto depende de los parámetros cinéticos que emergen in silico, ¿verdad? Para que la compensación dosigénica emerja con una propiedad in silico. Tuvimos que desarrollar nuestra propia nueva prueba para poder validar, ¿verdad? Un genetic talk of war para poder validar este nivel de compensación a nivel transcripcional y que el bloqueo de la compensación dosigénica puede presentar una nueva estrategia terapéutica contra el cáncer, ¿verdad? Entonces aquí tenemos un resumen de la parte experimental, eh, el cromosoma 8, donde está MIC, donde tenemos una amplificación, ¿verdad? Una ganancia de cromosomas, y tenemos entonces un mecanismo que está mediado por el OMIC, donde activa a esos tres microRNAs, que no olvidé mencionar que están dentro del mismo clúster de microRNAs, y pues inhiben entonces la expresión de esas copias adicionales. Por lo tanto, quisiéramos postular que este clúster de microRNAs es parte de este core que mantiene la estabilidad de la célula de cáncer a pesar de la gran inestabilidad genómica que tenemos alrededor. Bien, y ahora estamos trabajando pues en otro set de datos, ampliando esto, el efecto de sobrevida. Estamos tratando de ver también el rol de los link RNAs, porque son esponjas de microRNAs. También en la parte computacional tratar de acelerar esos procesos porque a veces duran meses. En la parte de los stock of war, estamos haciendo líneas celulares estables para poder validar esto a nivel mejores plataformas para probar nuevas terapias, como por ejemplo esponjas que sean capaces de absorber esos 3 microRNAs a la vez. Y tenemos proyectos también para ver compensación papel de la compensación oxigénica en evolución clonal, ¿verdad? Y otro que no está acá porque es muy reciente, me parece, sí, es el proyecto UCREA, donde estamos ya tratando de ver si podemos llevar esto a un nivel más preclínico, ¿verdad? Para probarlo como un posible agente terapéutico, ¿verdad? Basado en la inhibición de los 3 microRNAs y la activación básicamente, activar la expresión de MIC, ¿verdad? Y aquí una pregunta que aparece muchas veces, pero MIC es un oncogen, MIC no debería ayudar al cáncer si lo sobreexpresamos. Resulta que para muchos genes de esos tipos, ¿verdad? Los oncogenes se ha mostrado que tienen lo que llamamos el cancer zone, ¿verdad? La zona de cáncer. Y que si están aumentados su expresión solamente un poquito, ¿verdad? Que MIC de hecho se sugiere que regula como el 30% del genoma. Con solo un poquito de la expresión de MIC ya favorece el cáncer muchísimo. Pero si nos pasamos de eso, más bien induce toda esa cantidad de errores que se vuelve tóxico para las células, ¿verdad? Entonces, ese es el principio, básicamente, porque MIC ha sido un blanco que nunca se ha podido inhibir al MIC, en los genes dependientes de MIC. Pero nosotros postulamos que más bien aquí lo que hay que hacer es liberar el freno y hacer que ese MIC se desboque y mate a las células por sí solo. Bien, aquí como reconocimiento a nuestro laboratorio, ¿verdad? Mucha gente que ha trabajado en esto, nuestros estudiantes, en el laboratorio de sensibilidad tumoral, en el CICICA, en el CIEP, y también nuestros colaboradores internacionales, ¿verdad? De México con las esponjas, el profesor Pedro Méndez de Copasi, mi host aquí en Alemania, que es Anne Renier, de la Universidad de Mainz, nuestros colaboradores de la parte también computacional, y tenemos también todo el apoyo que nos han dado en financiamiento los diferentes entes que hay que, por supuesto, agradecer, ¿verdad? Y eso sería. Entonces, básicamente, terminamos con el tornado aquí. Y no sé si tienes algunas preguntas. No, buenísimo, súper interesante, porque incluso hasta les retó en temas de diseño metodológico para poder crear ensayos para poder demostrar la evidencia. Lo que yo quería entonces, digamos como que en una síntesis, la
digamos, la opción terapéutica que vos estás impulsando sería como para eh, quitar esa zona de estabilidad que es la que mantiene, digamos, como el seguir generando las células cancerígenas o mantener la estabilidad del cáncer, es como un poco como lo expresaste. Eso es Exacto. lo que se está intencionando, ¿verdad? Sí, eso en general sí, y para el caso específico de MIC sería pues bloquear este circuito, ¿verdad? Y dejar que las copias que están ya en un gen que tiene más copias de la cuenta se encarguen de sobreexpresar el MIC y con un poquito que esto pase, una ventana, un poquito que esto pase, es suficiente para aniquilar las células, ¿verdad? Sería Que en el súper tóxico. tornado donde la tenés hacia abajo, o sea, como el efecto lo tenés con esas flechitas. Exactamente. Bajo los niveles de MIC, correcto. No, está súper interesante. Yo agradecerte por tu tiempo y tu No, dedicación, además de todo el trabajo que es exageradamente, eh, pues rico en un montón de elementos, ¿verdad? Y que sabemos que navegar entre todo esto, bueno, vos prácticamente estás demostrando pues la complejidad que hay a la hora de resolver el cáncer, ¿verdad? O sea, de entender todas las cosas que pueden suceder de maneras que no necesariamente esperamos o cómo se van rompiendo incluso hipótesis que antes se planteaban, pero que hemos ido dando cuenta que realmente es como más complejo o pueden haber más interacciones. O a veces uno piensa que va a funcionar hacerlo de una manera y resulta terminando en más riesgo o en más daño, ¿verdad? Entonces, creo que eso es como una de las complejidades actuales, ¿verdad? Entre toda la gran información que hay y poder incluso traducir esto, ¿verdad? A un beneficio específico, ¿verdad? Para una persona en específico, porque también una cosa es tener los datos o las generalidades, digamos, cómo puede funcionar, pero a la hora de ya incluso llegar a aplicarlo, nos topamos con cosas nuevas cada vez. Y eso creo eh, que mucha gente es trata como parte del de, reto. incluso en estos tiempos actuales, digamos, de establecer dogmas, ¿verdad? En la ciencia, ¿verdad? Que los hallmarks son dogmas, ¿verdad? Y vemos cada vez más que las cosas no son así. Todavía es demasiado por descubrir. Y, por ejemplo, este trabajo, esto es de un gen, nada más, ¿verdad? Si lo Ujú. pensamos, todo eso para llegar a un gen, ¿verdad? ¿Y cuántos genes hay ahí, precisamente? La investigación en esto, sí, nosotros no vamos a ver el final de esto, básicamente. Sí, incluso cómo interactúan esos genes, ¿verdad? Si esto está siendo el target, ¿verdad? Pero qué pasa con el resto, eso no lo estamos viendo, por lo menos en este. Eso me parece como súper honorable y bueno, y como parte de la calidad científica, ¿no? ¿Verdad? De estar pudiendo también identificar las limitaciones que tienen nuestros aportes científicos para poder engarzarlos o concatenarlos con otros procesos o entender incluso, a mí me gusta a veces usar y que como para causar un poco de incomodidad, ¿verdad? De que también es bueno dedicarse al slow science, pero no porque uno vaya súper lento, sino porque de todas formas, o sea, tomarse el tiempo de entender e interpretar lo que está uno observando en la investigación y hay una gran parte de incertidumbre, porque uno, por eso es que hace investigación, porque hay cosas que no se saben. Y entonces donde se van descubriendo, ¿verdad? Fomentar esos procesos, pues requiere de mucha paciencia y sobre todo dedicación hacia seguir, ¿verdad? Que los ensayos en un principio no pueden, no necesariamente le dan lo que uno esperaba y ahí es donde vienen como los aprendizajes más ricos, pienso yo. Claro, no, como te dije, eso duramos 10 años, ¿verdad? Para llegar a este paper. Entonces, Eso es impresionante, sí, porque digamos, y luego que también cómo entran otros profesionales y otras personas, ¿verdad? Y aquí viene como un reto, ¿verdad? Que creo que esto es parte del ejercicio, ¿verdad? Entendernos en nuestros diferentes lenguajes académicos. Y es un proceso ya no necesariamente, o sea, que sí está vinculado a la investigación en general, pero que también pasa por procesos internos de calibración dentro de los equipos de investigación hasta llegar a, a estas piezas, ¿verdad? Que toman, ¿verdad? Todo un proceso. Entonces,
bueno, sirva el espacio también para compensar, para compensar un poco de esos procesos que estoy segura que para muchos pues es necesario hasta los procesos catárticos o ver, digamos, porque se genera también angustias, ¿verdad? De que las cosas pues avanzan de una u otra manera, no solo por los elementos, digamos, ya eh, per se, digamos, de los procesos científicos, sino también porque los procesos de los países, las instituciones y todo lo que entra en juego en esto, ¿verdad? También complica que las tecnologías lleguen a aplicarse más rápidamente o que las correctas decisiones lleguen a efectuarse o a aplicarse ya en la población en general. Bueno, agradecerte, Rodrigo. Un gusto, Muchas gracias. Muchas gracias por atendernos, incluso desde allá, desde Alemania, desde Frankfurt, o no, de Mainz, es que estás. Bueno, entonces le damos continuidad en una próxima. Ahí me dices cuándo puedes o si qué otro tema tienes para desglosar. Creo que también hay algunos elementos, ¿verdad? Como incluso detallar el ensayo, cómo lo diseñaron, cómo llegaron a esos, a Sí, no, esa, a en el paper, identificar eso. pero sí podemos hablar de otros temas como de estabilidad, que son más propiedades de esas de biología de sistemas que hemos visto, que estamos explorando en otros temas ya ahora. Por ejemplo, tenemos todo un proyecto ahora que estoy haciendo aquí en Alemania con macrófagos, ¿verdad? Básicamente ver cómo hay circuitos de estos microRNAs y factores de transcripción que se encargan de la reprogramación de los fenotipos de macrófagos. De eso escribimos un review también que fue publicado el año pasado. Y bueno, estamos trabajando en el tema. Espero poder aquí a final de año tener ya una publicación en eso. Estamos, de hecho, ahí Ok. trabajando. Pues ahí están ajustando, aquí los veo. Sí, sí, vamos a ver cómo nos va. Te va a ir súper bien, estoy segura que esto va a llegar a ser, bueno, ya es un gran éxito, ya estás recibiendo los frutos de todo tu esfuerzo. Entonces, pues Esperemos también agradecerte como por ese esfuerzo. las técnicas, que es muy difícil. A veces hay cosas interesantes que se encuentran, se definen, pero se quedan ahí, ¿verdad? Nada más en la publicación. Y cada vez uno se da cuenta que las publicaciones no son suficientes, ¿verdad? Cada vez me he dado más cuenta de eso, hay que tratar de empujarlo un poco más, ¿verdad? Sí, eso es un elemento súper importante y que algunos por ahí andan hablando de la importancia de la divulgación. Bueno, creo que por eso estos espacios también empiezan a tomar más relevancia. A veces es simplemente explicar qué es un gen, ¿verdad? O sea, solamente ese tipo de conceptos ya socializados le permite también a las personas empoderarse, ¿verdad? Y decir, bueno, es que yo también vi que esto podría no funcionar o esto está funcionando más, entonces, ¿cómo puedo yo empaparme de esa información? Y sí, sí, el hecho de publicar en una revista, digamos, es solo un proceso casi como burocrático dentro de los procesos científicos, ¿verdad? Pero es como llegar y dar ese resultado, pero ese es el inicio, digamos, de otro montón de elementos y de traducción de esas piezas, que también es súper importante porque si no se divulga o creo que si no se saca a la luz, ¿verdad? O se pone a discutir, aunque sea que lo critiquen, ¿verdad? Nadie se daría cuenta. Entonces, o tarda muchísimos años todavía en ser publicado, en ser aplicado. Y a veces las piezas más importantes son las que están así, eh, la- las que, las que, digamos, tal vez el investigador se ha dedicado tanto que la parte de publicación o la parte de divulgación, y bueno, y es que también los tiempos, ¿verdad? Hay que entender los procesos digamos, de desarrollo tecnológico que habilitan, ¿verdad? Ahora creo que por este tipo de tecnologías se hace, pues, fácil que a pesar de que vos estés en Alemania y yo todavía estoy en Costa Rica, digamos,
podemos seguir dialogando. En la época de Kepler, ¿verdad? Y se escribían una carta y duraban como meses, o a veces seguro años en recibir, y el otro decidiendo que le iba a responder al otro. Entonces, pues imagínate la oportunidad que tenemos, ¿verdad? De ir asumiendo inclusive los procesos de divulgación dentro de los procesos de investigación, ¿verdad? Entonces, además de que hay que plantearse los retos que la ética nos exige, ¿verdad? Ya esto creo que entra de parte de la importancia de que las personas que comparten sus datos y que al final somos parte, somos nosotros, o sea, nos estamos estudiando nosotros mismos y puede incidir sobre nosotros mismos, cosa que es como siempre importante tenerlo en cuenta. Bueno, yo te dejo porque sé que tienes muchas cosas que hacer. Muchísimas gracias. Por acá, pero todo bien, todo bien. No, no, pura vida. Gracias por todo, que te vaya súper bien. Entonces, Igualmente, estamos en contacto. listo. Chao, gracias. Por acá.